Bendiciones, hermano. Reciban bendiciones de parte de Dios. Ahora vamos a tener un tema muy importante, que es el pecado. Nosotros muchas veces preferimos el pecado a la gracia de Dios. Y nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Si tú y yo estamos en pecado, permanezcamos en pecado y seguimos en pecado, entonces nos espera la muerte. Del pecado que tú y yo estamos viviendo, tengamos que renunciar a él y venir a los pies de Cristo. Y todo lo que es pecado en tu vida y en mi vida, echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, si tú y yo morimos en pecado, entonces vamos a la muerte. Si morimos en gracia de Dios, vamos a la vida eterna. Por eso nos dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, tú y yo debemos de pensar en esta noche si estamos en pecado o no, o si vamos a seguir pecando, como dice el apóstol Pablo. ¿Es que vamos a seguir pecando para que la gracia venga con más abundancia? Claro que no, dice la palabra. Tengamos que seguir firmes en la gracia de Dios, no en el pecado. El pecado nos lleva a la muerte física y a la muerte espiritual. Es decir, que el pecado nos lleva a la muerte de cualquier manera. Entonces, por eso tú y yo no podemos seguir en el pecado. Tengamos que renunciar al pecado, decirle que no hay pecado y venir a los pies de Cristo para gloria de Dios. Ahora, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está tomada en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, no se dejen extraviar. Los que practican la justicia son justos, tal como Jesucristo es justo. En cambio, quienes pecan pertenecen al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer la obra del diablo. Los que han nacido de Dios no pecan, porque permanece en ellos la semilla de Dios. Ni siquiera pueden pecar porque han nacido de Dios. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen en esto. El que no obra la justicia no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Mis hermanos, por eso en esta noche nos dice la palabra que no nos dejemos extraviar de nadie, porque Jesucristo es justo y el que actúa en la justicia, el que es justo de nosotros, entonces es como Jesucristo que fue justo. Si tú y yo somos justos, entonces estamos dando testimonio de Jesús que fue justo. Si tú y yo actuamos la justicia de Dios, entonces nos estamos dando cuenta que el Hijo de Dios es justo y la palabra nos dice que tengamos que ser justos. Por eso nos dice la palabra que no podemos pecar, que todo el que peca pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Por eso nos dice la palabra que cuando nosotros vengamos a los pies de Cristo, cuando vivamos en gracia de Dios, ya no podemos pecar, porque la semilla de Dios permanece en mí y permanece en ti. Si la palabra de Dios permanece en ti y en mí, no podemos pecar. Claro que cualquiera puede equivocarse de un momento a otro, pero no como lo hacíamos antes, porque la semilla de Dios permanece en mi corazón y en tu corazón, y por eso no podemos vivir pecando y en pecado como vivíamos antes, sino ahora tengamos que cuidarnos más que nunca de no caer en los pecados graves. Por eso nos dice la palabra
que los hijos del diablo de Dios se distinguen en algo, en que los hijos de Dios no pecan y los del diablo siguen pecando. Por eso usted ve gente que día y noche es pecando y pecando y pecando, porque ya perdieron la gracia y no viven como hijos de Dios. Pero nosotros, los que estamos en la gracia de Dios, vivimos la gracia de Dios, ya no vivimos enlodándonos en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la drogadicción, en la juca, y en el adulterio y todas esas cosas que nos van apartando de Dios. Es porque la semilla de Dios permanece en nuestros corazones. Por eso nos sigue diciendo la palabra, que si nosotros permanecamos en Cristo, no podemos seguir pecando. Y todos aquellos que se han desviado de la palabra de Dios, siguen pecando. Siguen por los caminos tenebrosos, por los caminos de muerte, porque no han reconocido un Cristo vivo y lleno de poder para la gloria de Dios. Mis hermanos, por eso la palabra nos dice claramente que si la semilla de Dios permanece en nosotros, no podemos seguir pecando, porque ya tengamos temor de Dios y Dios vive en nosotros. Y si Dios vive en ti, en mí, no podemos seguir pecando, no podemos vivir en el pecado bajo ninguna circunstancia, porque ya la semilla de Dios está en mi corazón, está en tu corazón. Y por eso dice la palabra que los hijos de Dios y del diablo se reconocen en que unos pecan y otros no. Como le decía ahorita, ¿verdad? Usted mira gente que ya no le temen al pecado, que su vida entera está corrompida por el pecado, por los odios, por la envidia y por toda aquella cosa que nos van separando de la presencia de un Dios vivo para gloria de Dios. ¿Por qué no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento? ¿Por qué no dejáis el mundo? ¿Por qué no dejáis el pecado que ya te pone feo, cabizbajo, triste y estrujado? Tengamos que venir a los pies de Cristo aunque nos duela. No importa que nos cueste lo que nos cueste lágrimas, dolor y sacrificio, pero tengamos que venir a los pies de Cristo para no seguir siendo hijos del diablo. Tengamos que ser hijos de Dios, porque nos dice la palabra que la semilla de Dios vive en nuestros corazones. Y ahí ya no podemos distinguir nosotros de lo del mundo y de lo que vivimos en la gracia de Dios. Que ya no vivimos en el pecado, que ya no vivimos cometiendo pecado, que ya no vivimos transmitiéndole pecado a los demás. Usted ve gente que están en el pecado, que no están en la gracia de Dios, que lo que viven es transmitiéndole pecado a los demás. Hablando cosas feas, cosas negativas delante de los niños, delante de la señora y delante de todo el mundo. Hablando desbocadamente, palabras feas, palabras sucias, que nos van cada día más separando de la presencia de un Cristo vivo y lleno de poder para la gloria de Dios. Mis hermanos, tengamos que venir a los pies de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Usted ve cuánta gente usted oye decir que se quitan la vida, que se tiran por el puente porque ya no soportan la tentación que le vino. No pudieron resistir la tentación porque no estaban confiando en un Dios vivo y lleno de poder para la gloria de Dios. Mis hermanos, tengamos que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, cambiar de actitudes, cambiar nuestra vida, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, a decirle que no al pecado, a decirle que no a lo que me separa de la presencia de un Cristo vivo y lleno de poder para la gloria de Dios. ¿Por qué vivir en el pecado? Todas esas personas que viven en el pecado, usted lo que viven tristes, que viven cabizbajo, que no tienen alegría en su corazón, porque tienen el corazón herido. Y cuando el hombre y la mujer tienen el corazón herido, no pueden sonreír ni siquiera a los demás, porque viven amargados, porque viven aburridos, porque la gracia de Dios no vive en su corazón, porque la semilla de Dios no vive en su corazón, sino que se apartaron de la presencia de Dios y viven ciegos, sordos y mudos, porque no aceptan el mensaje de Dios, no aceptan el mensaje de la palabra de Dios.
y viven errantes por el mundo, caminando por los caminos de muerte, caminando por los caminos de destrucción, por los caminos de la envidia, del egoísmo, de la brujería, de la lectura de la mano, y creyendo en cuantas cosas que le dicen los brujos, siendo mentira. Pero todo el que está en la mentira va a la mentira, y por eso muchos van a los brujos, porque viven en la mentira, porque ya no son hijos de Dios. Por el pecado ya le están obedeciendo al diablo. El Señor reprenda. Como yo viví un tiempo largo obedeciéndole a Satanás, haciendo las cosas de Satanás, y viendo de Satanás me llevaba. Pero ahora, hermano, yo vine a los pies de Cristo, y yo no vivo para mí mismo, sino que yo vivo para Cristo. Yo hago lo que Cristo quiere, yo voy donde Cristo quiere, porque soy su hijo, porque Él me liberó, transformó mi vida, rompió la cadena del diablo, porque viví encadenado unos 20 años y pico, pero Cristo desató, rompió la cadena que había en mí y me hizo un hombre nuevo para gloria de Dios. Bendiciones, hermano, que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre para gloria de Dios. Bendiciones.